Dios te bendiga grandemente. El día de hoy tengo un tema muy interesante. Hoy quiero hablar sobre 5 pasos que debes hacer para poder crecer en el llamado que Dios tiene para ti. Todos hemos sido llamados por Dios. El problema es que no todos logran desarrollar eso por lo cual fueron llamados. Así que quiero que te abroches los cinturones porque estoy seguro que esto te va a hacer trascender en tu vida. Antes de iniciar, quiero decirte que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir cada notificación de cada video que estamos publicando cada semana. Amén. Antes de iniciar, quiero leer 3 textos bíblicos que acreditan que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. El primer texto bíblico se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1, lo cual dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. El segundo texto bíblico se encuentra en Romanos 8:28 y dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tercero es Primera de Pedro 2:9 que dice: Mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En estos textos bíblicos entendemos la importancia de nuestro llamado. Acá se nos revela en múltiples ocasiones y en bastantes textos bíblicos que Dios nos ha hecho un llamado. Y hay personas que lamentablemente no han podido crecer, no han podido trascender, no han podido ni siquiera darse cuenta o no se le ha ni siquiera revelado, mucho menos manifestado para qué Dios lo ha llamado. Si tú eres de esas personas que ya descubriste tu llamado, pero quizá te cuesta crecer en él y está siendo difícil avanzar en él, pues este video es para ti. Esto es para ti. Así que quiero empezar con estos 5 pasos para poder crecer en tu llamado. El paso número 1 es identificar tu llamado. Sí, porque si no logras identificar para qué fuiste llamado, vas a invertir tiempo en llamados que no te corresponde. Estarás en lugares que no debes estar, le invertirás tiempo a cosas que no deberías de invertirle. Por eso, la pregunta correcta sería para el primer paso: ¿estás tú en el llamado que Dios te hizo o estás en el llamado que te hizo alguien más? ¿Por qué digo esto? Porque a menudo muchas personas no los llamó Dios, lo ha llamado otra persona. A veces pastores, líderes, amigos te dicen: oye, tú eres bueno para esto. Y si trabajas en esta área y si te enfocas en esto y alguien te dio la oportunidad de colocarte en una asignación, en un trabajo, en un puesto ministerial y te quedas ahí y te acostumbras, cuando en realidad ese nunca fue el llamado de Dios para ti. Ese fue el llamado de un hombre para ti. Por eso, cada vez que alguien te diga: ¿te gustaría trabajar acá? ¿Te gustaría trabajar en esta área? ¿Te gustaría servir aquí? Primero consúltale a Dios. Existen personas que para agradar a sus líderes o para agradar a otras personas responden sin pensar, responden por intuición. Sí, claro, donde me pongan yo sirvo. No, donde te pongan tú no debes servir, donde te coloque Dios. Por eso siempre que alguien te quiera dar una posición, no importa que sea una posición alta o una posición baja, antes de confirmar tu asistencia en esa asignación, dile: déjame orar, déjame preguntar qué tiene Dios para mí o si Dios quiere que esté ahí. Porque conozco muchas personas que están en una posición donde no están, que nunca los llamó Dios, sino que los llamó un hombre o una mujer. Amén. Hay personas que están perdiendo tiempo en lugares que no deben de estar. Por eso es el primer paso. Identifica que estás en el llamado correcto. Identifica que fue Dios que te colocó ahí, porque si no, vas a sufrir un atraso en tu llamado y no quieres experimentar eso porque es frustrante. Unas de las características por las cuales debemos de darnos cuenta de que Dios nos llamó es que tú no persigues el llamado te persigue a ti. Lo voy a repetir: tú no persigues el llamado te persigue a ti.
Aunque quieras correr, te encuentra. Pero cuando logras descubrir, discernir, identificar el llamado de Dios para ti y estás en el llamado correcto que Dios te ha colocado, será inevitable tu crecimiento. Escuchemos esto. Hay ciertos animales que no pueden crecer si están fuera de su hábitat. Hay animales como los osos pandas que necesitan estar en un lugar adecuado para poder crecer. Se escuchó una historia de un cocodrilo que lo sacaron de la selva y lo llevaron a un zoológico de California, y cuando lo llevaron a ese zoológico de California lo pusieron en exhibición porque supuestamente era uno de los cocodrilos más grandes de todo el mundo. No había una especie de cocodrilo que creciera tan alto. Y cuando lo llevaron pequeño para que creciera en el zoológico, los que compraron el cocodrilo, dueño del zoológico, se quejaron con su vendedor y le dijeron: nos engañaron, quisimos comprar el cocodrilo más grande, que pese más, y este no crece, ustedes nos engañaron. Y las personas que se lo vendieron le dijeron: no, el problema no fue que se llevaron el cocodrilo incorrecto. Se llevaron el cocodrilo más grande del mundo. El problema es que ustedes lo tienen en un ambiente que no es adecuado para él. Él está diseñado para crecer en este país, en este ambiente y con estos requisitos. Si lo sacan de su hábitat, su crecimiento no será tan prolongado o tan grande. Entonces, así sucede contigo. Si estás fuera del propósito de Dios, del llamado que Dios te hizo, no vas a crecer como Dios quiere que crezcas. Pero cuando estás en el llamado, ejerciendo el llamado de Dios en tu vida, vas a crecer grandemente. Por eso es importante identificar cuál es el llamado de Dios para ti y quedarte ahí y que nadie te mueva. ¿Cuáles son unas de las características que te pueden hacer confirmar que realmente estás en el llamado correcto, en el llamado divino que Dios ha hecho para ti? Tengo uno que te va a encantar, y esto se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Jeremías dijo: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, dice Jeremías, y no pude. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque el llamado de Jeremías era hablar de Dios. El llamado de Jeremías era profetizar. Y dice que en alguna ocasión se sentía afligido, se sentía triste porque las personas a las cuales él le hablaba de parte de Dios no le creían o no aceptaban la palabra que él estaba hablando de parte de Dios. Y por eso él se siente mal y quería rendirse, tirar la toalla. Y dice la palabra que cuando él iba a tirar la toalla, cuando él se iba a rendir, dijo que no pudo hacerlo. Él quiso dejar el llamado, él quiso alejarse del llamado de Dios, quiso renunciar a su llamado, pero dice que cuando lo iba a hacer, no pudo porque había un fuego. Dice que había una llama ardiendo dentro de él. Y ¿sabe algo? El llamado de Dios se puede ilustrar como esa llama, como ese fuego. Unas de las características que te pueden hacer identificar que realmente fuiste llamado para algo es cuando ese algo por el cual fuiste llamado, aunque no quieras hacerlo, terminas haciéndolo, porque es una llama, es una pasión, es un fuego, que aunque quieras dejar de predicar, tienes que continuar predicando, que aunque quieras dejar de adorar, siempre terminas adorando, que quieres abandonarlo todo, pero dices no puedo dejar de hacerlo. Cuando sabes que fuiste llamado para algo, aunque te critiquen, aunque te sientas mal, aunque ya no tenga fuerza, siempre vas a querer hacerlo, porque es un anhelo, es un deseo. Y Jeremías fue llamado para eso, y por eso cuando él quiso renunciar, dijo siento este fuego. Y ese es el primer paso para poder identificar que fuiste llamado para eso. Cuando estás llamado para algo, harás ese algo aunque no tenga plata, aunque no tenga fuerza, aunque te critiquen, aunque no lo hagas bien, pero siempre lo harás porque es un fuego, es una llama. Así que identifica tu llamado. Cuando logres identificar tu llamado y logres posicionarte, colocarte en ese llamado que el Dios divino ha hecho para ti, vas a crecer y no importa qué suceda, no dejarás de hacerlo, porque estará ese fuego apasionado impulsándote a despertarte y despertarte y despertarte para tratar de conseguirlo. No importa cuántas veces fracases, siempre vas a tener el deseo de volverlo a intentar, porque para eso fuiste llamado.
El segundo paso que debes hacer para poder crecer en tu llamado es el siguiente: desarrolla tus habilidades. Una vez que hayas identificado tu llamado, es importante que te dediques a desarrollar y fortalecer las habilidades necesarias para llevar a cabo tu misión. Esto implica invertir tiempo y esfuerzo en la formación, la educación y la práctica continua. Cuando logres identificar tu llamado, invierte tiempo y lectura en eso en lo cual fuiste llamado. Fórmate en eso. A menudo vemos muchas personas que no crecen. Prefieren invertir en muchas cosas antes de invertir en ellos. Alguien una vez me dijo que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Por eso, si ya sabes para qué fuiste llamado, no trates de ejecutar o trabajar en eso sin antes haber sido formado. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia del profeta Elías? Dice la palabra que el profeta Elías un día se esconde en una cueva y no quiere salir a cumplir su llamado de profeta. Y cuando está escondido ahí en la cueva, Dios manda un ángel. El ángel lo toca y lo despierta y le da de comer y de beber. Elías come, bebe y sigue durmiendo y se acuesta. A la otra vez, otro ángel, dice la palabra, por segunda vez viene, lo toca de nuevo, lo despierta por segunda vez y por segunda vez le da de comer y de beber. Elías por segunda vez come y bebe y ahora sale de la cueva. Nótese algo: la primera vez que el ángel lo despierta, le da de comer y de beber, el profeta Elías no sale. Él salió la segunda vez. ¿Por qué? Porque quizás la primera vez que comió y bebió todavía no se sentía muy fuerte. Debió de comer por segunda vez para sentirse bien fortalecido y salir. Hay gente que desde que come la primera vez ya quiere salir. No. Hay gente que desde que va y estudia un poco ya quiere salir. Hay gente que desde que tiene un poco de conocimiento ya quiere salir. No. Quédate en la cueva hasta que estés lo totalmente preparado, nutrido, alimentado, y ahí puedes salir. Elías no salió la primera vez que comió. Salió la segunda vez que el ángel le dio de comer, porque la segunda vez ya estaba bien fortalecido. Entonces, invierte en ti. No hagas o no trates de salir así de repente a cumplir el llamado de Dios. Si quieres tratar de cumplir el llamado de Dios con efectividad, aliméntate bien, edúcate bien, lee mucho, ora mucho, ayuna mucho, métete con Dios, aprende de lo que Dios te llamó. Si te mandó a fluir en la música, aprende bastante de música. Si en psicología, estudia psicología. Si en predicación, estudia muchos predicadores, pero edúcate y aliméntate. Y no salgas de la cueva hasta que te sientas bien alimentado para que cometas menos errores. El punto número 3 es el siguiente: cultiva la resiliencia. La vida está llena de desafíos y adversidades. Aprende a adaptarte y a superar los obstáculos. Desarrollar la resiliencia te hará y te permitirá enfrentar las dificultades con determinación y encontrar soluciones creativas. Recuerda que las experiencias difíciles también pueden brindarte oportunidades de crecimiento personal. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de poder enfrentar las dificultades de la vida. La resiliencia es la facultad de poder enfrentar los problemas cuando ya llegaron y no rendirte y quedarte en el suelo, sino levantarte. Una vida, un hombre y una mujer con resiliencia, no importa que se le ponga enfrente para tratar de obstaculizar el llamado, siempre va a tener la fuerza, siempre va a tener la determinación y el valor de enfrentar esos problemas. Cuando eres llamado para algo, tienes que entender que nunca vas a crecer si tratas de rendirte cada vez que viene la vida a golpearte, porque el enemigo va a tratar de tumbarte para que no ejerzas el llamado por el cual Dios te llamó. Pero un hombre resiliente no va a ser detenido jamás, porque Dios le va a dar la fuerza para continuar. El paso número 4 es el siguiente: sé humilde para aprender. Para poder manifestar, cumplir o crecer o llegar al crecimiento y la estatura del llamado por el cual Dios te ha llamado, tienes que entender que necesitas ser humilde para aprender.
ese es el siguiente paso. Sé humilde para aprender, porque solamente un hombre humilde tiene la capacidad de aprender de personas que están encima de él e incluso debajo. No solamente se aprende de lo que están encima de ti, sino de lo que están por debajo de ti. A veces, si Dios tiene que utilizar un niño, un burro, para poder enseñarte, Él lo va a hacer. Pero si no eres lo suficientemente humilde, vas a creer que ya lo sabes todo. Y esto puede perjudicar el crecimiento de tu llamado, porque nunca vas a crecer en tu llamado, en tu ministerio, en tu don, si no eres humilde para que otros te enseñen cosas que tú no sabes. Dios no te lo va a revelar todo. Recordémonos de la historia del profeta Eliseo y Giesi. El profeta del momento era Eliseo. Giesi, ¿quién era? Solo un siervo. ¿Y qué sucede cuando están en la casa de la mujer sunamita? Que el profeta quiere hacer un milagro, quiere bendecirla, pero no sabe con qué, no sabe qué le hace falta. Y es a Giesi a quien Dios le revela y le dice, ella no tiene hijo. Y Giesi le dice al profeta, esta mujer le hace falta un hijo. La pregunta es, ¿el profeta era Eliseo o era Giesi? Era el profeta Eliseo. Entonces, ¿por qué Dios le revela al siervo lo que tenía que revelarle al profeta? Para que el profeta Eliseo entendiera que aunque él era el profeta más famoso de ese tiempo, tenía que aprender a ser humilde, que hay cosas que Dios no te las revela a ti, se las va a revelar a otros para decírtela a través de otro. Cuando una persona no es humilde para aprender de otro, ahí mismo se queda estancado. A menudo vemos muchas personas que van a la iglesia a sentarse, pero nunca van a aprender, solo van a chismear y a acusar y a buscar en qué se equivocó el predicador, porque no tienen un espíritu enseñable, no son humildes. Un hombre humilde crece en su llamado, porque a cada persona que Dios le permite conocer, le pregunta, ¿cómo llegaste ahí y cómo puedo yo llegar? Esa persona humilde para aprender va a crecer y va a transicionar. El paso número 5 para crecer en tu llamado, lo he dejado de último porque para mí es uno de los más importantes, y es el siguiente. Sé lleno del Espíritu Santo. Miremos por qué este paso es importante para tu crecimiento en tu llamado. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque los discípulos ya eran llamados. Los discípulos ya Jesús lo había llamado, pero no era suficiente con ser llamado. Ellos fueron llamados, pero no fue hasta el Pentecostés donde recibieron el poder para poder cumplir ese llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? No te conformes con identificar tu llamado y que ya sepas cuál es, que es el paso 1, pero tampoco te conformes con el paso número 2. ¿Cuál es? Que es invertir en tu llamado. Invierte y aprende, pero no te conformes con eso. Mucho menos te conformes con el paso número 3, de aprender de otros. Y aunque otros te ayuden, te den los trucos, los códigos y te abran puertas, tampoco te conformes con esto. El paso número 5 es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se nos es revelado que no importaba que los discípulos fueron llamados, Jesús le dice en el libro de los Hechos, ustedes recibirán poder y me serán testigos. O sea, ahora le voy a dar las habilidades, el poder, la fuerza, le voy a dar los utensilios, las herramientas, lo que ustedes ocupan para cumplir el llamado. Porque el llamado que Dios te ha dado no lo podrás cumplir sin los recursos del que te lo dio. Lo voy a repetir. El llamado que Dios te dio no lo podrás cumplir si el mismo que te dio el llamado no te da los recursos para hacerlo. Es como que alguien te dice, necesito que me hagas ese trabajo, pero no te da las herramientas para hacerlo. Tú dices, ok, ya me llamaste para hacer este trabajo, pero dame las herramientas para hacerlo. No tengo una troca para manejar, no tengo un martillo para empezar a hacerlo. Es ahí cuando Dios le dijo a los discípulos en Pentecostés, ya yo los llamé, pero quédense aquí porque le daré el poder para que hagan eso con facilidad, por lo cual yo lo he llamado. Entonces, no salgas a hacer lo que Dios te mandó a hacer si aún no has sido lleno del Espíritu Santo. Yo siento la presencia de Dios. El Espíritu Santo es quien te capacita y te da la fuerza. ¿Qué dice la palabra en el libro de los jueces de la Biblia? Dice que Sansón fue llamado por Dios. El llamado de Sansón era defender a Israel.
Pero ¿qué dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 14, desde el versículo 6 en adelante? Dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón con gran poder, y Sansón pudo despedazar león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Lo único que Sansón necesitaba para cumplir el llamado era el Espíritu Santo. A Sansón Dios lo llamó para proteger a Israel, pero él no podía cumplir ese propósito si el Espíritu Santo no venía sobre él. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y le daba la fuerza para él hacer y cumplir el llamado. ¿Te das cuenta? Sansón nunca fue fuerte. Quien era fuerte era el Espíritu Santo, que cuando descendía sobre él, él podía hacer cosas poderosas. ¿Te das cuenta? Dios te llama, pero luego que te llamó, tienes que buscar, anhelar y pedir ser lleno del Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, entonces podrás cumplir el propósito de Dios con efectividad y podrás crecer. El motivo por el cual mucha gente ya son llamadas, ya identificaron su llamado, ya leen mucho, han ido a seminarios, ya tienen amigos que tienen conexiones y han cumplido todos los pasos, pero sin el paso número 5 será imposible que crezca con efectividad. Hay gente que ya son llamados, pero no han sido llenas del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, podrás crecer en tu llamado. Por eso te digo, si aún no has sido lleno del Espíritu de Dios, o si has perdido la presencia del Espíritu de Dios, vuelve a decirle que te llene para que pueda cumplir tu asignación. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal. Antes de terminar este video, deja tu comentario y déjanos de qué te gustaría que hablemos en los próximos 5 pasos. Acuérdate que publicamos un video cada semana y quiero que sea parte de esta gran comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.